excelente miércoles, espero se encuentren muy bien. Y bueno, el día de ayer les comentaba un poquito que hoy vamos a tratar el tema sobre cómo están nuestras emociones ante esta cuarentena, ante esta pandemia que nos ha provocado el COVID-19. Ya vamos casi, pues a decirlo así, ya 3 meses estando en casa. Sabemos que desde el día lunes ya algunas personitas empezaron a activar algunas rutinas como la tenían antes de la cuarentena. Sin embargo, hay que ser conscientes que todavía no estamos en un semáforo ni siquiera naranja, ni siquiera acercándonos a un semáforo verde, por lo cual sí les hago mucho hincapié en cuestión de que seamos conscientes. Si vamos a salir, usemos las medidas que nos ha recomendado el secretario de Salud Pública, que es el uso de cubrebocas, el uso de guantes, ya en caso muy extremo y pues pareciera exagerado, pero no, la prioridad es cuidar nuestra salud y de cada una de las personas que conforman nuestra familia. El salir con caretas y demás, no tomarlo como a broma, no tomarlo como juego, porque a pesar de que ya se levantó la cuarentena de alguna u otra forma, sabemos que estamos en un punto bastante rojo. Y bueno, rojo también en el aspecto de que se han disparado mucho los trastornos mentales a raíz de esto. ¿Por qué? Porque evidentemente no somos unos seres hechos para estar en cuatro paredes. En dado caso podríamos recordar un poquito a las personas introvertidas, extrovertidas. Tal vez a las personas introvertidas les es un poquito más fácil adaptarse a estas nuevas medidas, ¿no? A estar en un poquito aislados de la sociedad. Sin embargo, para las personas que son extrovertidas, que son a las que más se les está canalizando de alguna forma un trastorno derivado a esta pandemia, son estas personas que son extrovertidas, ya que ellas son de las que les gusta estar de aquí para allá, salir, ir, subir y bajar, en fin, tener mucho contacto con el exterior. Entonces vamos a tener una pequeña plática respecto a cómo están nuestras emociones y cómo poderlas canalizar, ¿ok? Y bueno, chicos, hay que remarcar mucho la importancia de las emociones, pues las emociones nos llevan a determinadas conductas, ¿ok? Esas conductas pueden ayudarnos a que la pasemos lo mejor posible para nuestro bien o lo peor posible. Ya va a depender de cómo cada uno de nosotros va a tomar los momentos adversos para transformarlos de alguna forma en cuestión de que no nos afecten al 100% nuestra estabilidad mental. Es decir, que estamos pasando por dos cosas muy importantes que son un deterioro muy fuerte en la parte de resiliencia. Recordemos que esta parte de resiliencia es la capacidad para poder enfrentarnos hacia las adversidades por las que nos vamos tropezando en el día a día, el podernos levantar. Esto es lo que vamos a entender por resiliencia. Y en cuestión de esto, ante la pandemia estamos sufriendo mucho esta parte. ¿Por qué? Porque ya pasaron, nos dicen primero que en 15 días ya se va a activar, después que en un mes, después así nos vamos continuando, ¿no? Vamos sabiendo noticias y demás, nos vamos llenando de noticias negativas. Y esto que nos está trayendo, pues como la ley de atracción, todo lo que pensamos atraemos. Entonces nos está trayendo mucho peso negativo emocional. Entonces esto afecta que nosotros nos podamos adaptar a los nuevos lineamientos, a las nuevas formas que nos demanda el COVID, que a las cuales nos adaptemos, ¿no? Y evidentemente nos lleva a eventos traumáticos, hablando de que sufrir estrés, sufrir ansiedad, inclusive lamentablemente perder a seres queridos. Estas son dos puntos muy importantes que están impactando de manera muy fuerte a nuestras emociones. Y bueno, no es para menos, ya que no estamos acostumbrados, no sabíamos lo que nos iba a deparar este 2020 en cuestión de estar aislados, ¿no? El estar lejos del exterior. Evidentemente ya se están activando algunos sectores, sin embargo hay que ir poco a poco. Y bueno, ¿de qué forma? Vamos a ver.
¿Cuáles son las emociones y sentimientos que nos están surgiendo a la par de esta cuarentena, de esta pandemia? Evidentemente el miedo es la principal fuente de emoción que se está apoderando de nosotros. En cuestión de miedo tenemos a miedo a perder la salud, a miedo a perder a un ser querido, el miedo, entonces nos llenamos en y nuestra mente se está focalizando mucho en cuestión de que estoy sintiendo miedo, me estoy aislando, me siento mal, me falta la respiración. Entonces estamos teniendo mucho miedo a las posibles consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos, a la falta de insumos básicos. Es posible sentir miedo ante situaciones que se perciben como nueva y amenazante, es completamente normal, ¿ok? Es posible que pensamientos como me puede pasar a mí o puedo contagiar a mi familia van a surgir a lo largo de esta cuarentena, o si bien ya están surgiendo o ya surgieron. ¿Ok? Frente a ello pueden aparecer pensamientos negativos asociados con, evidentemente, con la muerte, con la propia muerte y con la muerte de seres queridos a nuestro alrededor. Entonces, esto poco a poco se va consumiendo. Supongamos que nosotros somos un cantarito de agua, ¿no? Entonces, si le vamos sumando un poco de miedo, esta parte se va a ir llenando hasta que llega a un punto máximo y se va a ir desparramando para todas partes. Entonces vamos a tener una fuerte enfrentamiento emocional, ¿ok? Por otro lado también podemos ir pasando por un momento de frustración. Esta situación puede provocar una sensación de pérdida de la libertad. Para estas personas que somos extrovertidas, sentimos que de alguna forma u otra nos están arrebatando pues una parte de libertad, ¿no? Esta parte de dificultad en llevar adelante los proyectos y las actividades que ya teníamos previstas en los propósitos de año nuevo, ¿no? Que nos propusimos una y otras cosas y pues a pesar de esto pues no los podemos llevar a cabo debido a la situación donde estamos. Nos provoca un momento de frustración porque aparecen pensamientos tipo de no puedo hacerlo, lo que hago siempre, no puedo terminar mi trabajo, quiero salir y no puedo, ¿no? Frente a esta situación novedosa, estamos obligados a ser pacientes y debemos generar, como se los he dicho varias veces, nuevos hábitos para podernos adaptar a las nuevas demandas que está requiriendo la sociedad, ¿ok? También aparece por otro lado el enojo. Suele ocurrir cuando experimentamos la sensación de que está ocurriendo un hecho injusto, ¿no? Puede haber pensamientos de tipo el gobierno tendría que haberse entrado antes, o esto no es mi culpa, yo porque tengo que estar así, o el famoso lo que se hizo viral las primeras semanas de cuarentena, que fue no, todo es estrategia de gobierno. No, toda esta parte pasa por una cosa muy importante, chicos, porque como estamos enfrentándonos a una nueva forma de vida, a un nuevo estilo, a adquirir nuevos hábitos, estamos en una fase de negación en donde no quiero adaptarme, por lo cual yo me voy a poner a todo lo que me digan porque yo no acepto lo que está pasando, no quiero aceptar la realidad, y es un punto muy negativo en nuestra esencia como humanos que debemos empezar a canalizar de alguna forma, ponerle atención. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por muchas situaciones. Entonces el ser tan indecisos o tan desconfiados en aceptar la realidad nos va a provocar muchos problemas, por lo cual sí, y los exhorto, los invito a que puedan tomar un poquito más de conciencia y más tenerle más peso a la aceptación, a dejar esta parte de no es mi culpa, yo porque, y de esa forma. Solamente lo único que nos resta es podernos adaptar a las nuevas demandas que requiere la sociedad, ¿ok? Lo que puede provocar conductas irresponsables, chicos, como salir de casa e iniciar pleitos, es esta parte igual del enojo. Es importante recordar la importancia de realizar denuncias por si alguna u otra cosa. Si bien algún momento hablábamos sobre la responsabilidad social, ¿no? Si yo sé de antemano que no puede haber una fiesta, no es porque sea el chismoso, no es porque ellos tienen fiesta y yo no, es por cuestión de responsabilidad social, porque sabemos que estamos en un punto rojo, sabemos que estamos en una fase 3, sabemos que si hay una fiesta al lado, no solamente se están perjudicando a ellos, sino también me están perjudicando a mí, porque yo no sé quién es la persona que vaya a entrar a la casa, que vaya a estar a las orillas de la mía y pueda tener el virus. Entonces es un contagiadero sin más no poder. Había un ejemplo sobre unos bloques, colocar unos bloques y tiras uno.
Pero si un bloque está posicionado de un lado incorrecto, esta cadena ya no se sigue. Entonces hay que tratar de romper esta cadena de personas que aún están en la fase de negación, que no aceptan lo que está pasando, y poder contribuir de esta forma a la sociedad, ¿no? Para que no nos afecte también a nosotros. Por otro lado, tenemos la parte de ambivalencia, ¿ok? Es posible sentir algún tipo de alivio por estar en casa, pero también enfrentamos este tipo de alivio de estar en casa, de ok, ya no me voy a levantar tan temprano, tengo tiempo para, pero sin embargo entra aquí la parte de frustración y enojo, porque surgen sentimientos, pensamientos del tipo de ahora puedo hacer lo que nunca hago, ¿no? Aunque por otro lado estamos pensando, ¿cuándo se va a acabar esto? Ya quiero salir, bueno, pero sí tengo el tiempo, ¿no? Entonces pasamos mucho tiempo pensando en lo que vamos a hacer y no ejecutamos la acción por esta parte de pensamientos de frustración y de enojo. Una parte importante también que les comentaba al inicio de esta cuarentena es la desorganización. Pasa mucho que el hecho de no poder continuar con la propia rutina es un factor que desorganiza nuestra estructura, ya que podemos perder la sensación de tener el control de nuestras actividades, y esto hace que de alguna u otra forma nos abrume, como que nos sientamos así como de ay, no me siento cómodo, necesito pararme a las 6 de la mañana, o pensamientos de ese tipo, ¿no? Entonces lo que nos resta es reorganizar nuestra nueva estructura y nuestros nuevos hábitos, y evidentemente la reorganización de nuestra rutina. También viene el sentimiento de aburrimiento, que esta es una parte que vamos a ver mucho durante una cuarentena, que es el aislamiento provoca que nuestra posibilidad de vincularnos para compartir tiempo con otros se reduzca significativamente. Por ejemplo, estábamos, no sé, acostumbrados a que, sí, ya es viernes, fin de semana, me iba con el amigo, con el novio, no sé, teníamos como que la tarde de viernes y tal vez sábado y domingo para salir con los amigos y demás, y sabemos que muchos de los centros donde podíamos pasar tiempo con amigos y demás se encuentran cerrados. Entonces nos lleva a una parte de aburrimiento, esto nos lleva a querer dormir mucho tiempo, nos lleva a la desmotivación, y entonces ojo chicos, porque cuando empiezan este tipo de aspectos de siento mucha hambre o siento mucho sueño, es que sí quiero hacer las cosas, pero no sé qué me pasa que no puedo hacerlas, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo cuando esto pasa, porque el factor es el impulso, es la alarma que nos dice algo está mal. Tienes que accionar, tienes que sacar los sentimientos que tienes que saber cuáles son los sentimientos que estás sintiendo, por decirlo así, para que puedas saber qué es lo que tienes, saber cómo accionar. Tú conoces la persona que eres y tú sabes los límites, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, cómo puedes tranquilizarte y cómo no puedes tranquilizarte, con quién puedes ir a hablar o con quién no puedes ir a hablar. Tú tienes que saber todos estos tipos de alarmas para poder accionar para tu bien de salud emocional. Por lo cual, un punto importante aquí a utilizar, chicos, son los medios digitales con los que tenemos a nuestro alcance. Sabemos que se disparó mucho lo de Zoom, lo de Skype, y inclusive Facebook ya lanzó una opción para poder hacer videollamadas, así que poder tener contacto a la distancia con los seres que queremos es posible. Hay que adaptarnos y sabemos que no es lo mismo, pero es lo que nos queda por hacer y adaptarnos, ¿no? Para poder ser conscientes y tener esta parte de responsabilidad social, tanto con mi entorno, pero también conmigo mismo, porque hay que cuidar nuestra salud. Otro sentimiento, emoción que se dispara es la tristeza. Esta situación puede darse por la ruptura de la rutina, precisamente. También puede agravarse con el aislamiento. Entonces, si ya le metimos que nos cortan la rutina y también nos aíslan, pues es una bomba, ¿no? Nos da mucho para abajo. Por lo cual hay que estar muy conscientes de que esto sucede
la pandemia que sea, si sea por COVID, más adelante podemos pasar por otra pandemia, no sabemos. Entonces, sin embargo, ya nos queda esta experiencia muy marcada, ¿no? Porque si ya sabemos que si no acatamos los lineamientos de la Secretaría de Salud, esto se puede disparar de una manera bárbara, que de pronto estábamos en semáforo naranja y de pronto ya estamos en uno rojo. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de aspectos. El sentimiento de tristeza se vincula mucho con el sentimiento de soledad, pues ya que tenemos la falta de vinculación con las personas que queremos y con cosas recreativas, puede provocar una sensación de soledad y agravarse, especialmente en aquellas personas que viven solas, ¿no? Pueden aparecer pensamientos, por ejemplo, de me siento solo, ¿qué hago si me pasa algo? Es importante, chicos, tener en cuenta que otros están pasando por la misma situación y que puede ser posible establecer nuevas formas para vincularnos. No es que solamente nos esté pasando a nosotros, que solamente a mi familia le pase. Muchas familias están pasando situaciones que realmente se van de las manos. Entonces queda hacerles frente, tener la cabeza bien centrada y poder accionar, porque si no tenemos la cabeza centrada, no accionamos y posiblemente las decisiones que vayamos a tomar sean negativas. El día de ayer estábamos hablando sobre la importancia de la toma de decisiones. Entonces aquí entra mucho esa parte. Por ejemplo, es que no he visto en tanto tiempo a mi novio y ya lo quiero ver, lo extraño. Bueno, hay que vernos, ¿no? Pero hay que hacerlo con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Si ya sé que no puedo salir, si ya sé que hay que evitar, que hay que tener en cuenta mucho esta parte de la lejanía social, es evidentemente para poder controlar y que el virus no se propague más, que estemos conscientes de lo grave que puede ser una salida inocente con mi novio a la vuelta, porque no sabemos a la vuelta quién estuvo, ni el contacto que voy a tener con las cosas que hay a mi alrededor. Entonces hay que recordar que el virus sí vive en algunas partes, entonces hay que ser conscientes en este aspecto y tratar de mediarlo un poco posible y de nuevo hacer uso de las tecnologías. Y una parte muy importante es la ansiedad, ¿ok? Esta parte en donde se está disparando mucho últimamente. Una persona, chicos, ansiosa quizás no evita que lo sienta y ni siquiera evita su conducta. Simplemente hay un factor que estimula esta parte de activar la ansiedad, y cuando vemos ya la persona está súper ansiosa, está que no sabe ni cómo canalizar ni qué hacer, pero no es porque ella lo quiera y diga, hoy me quiero sentir ansiosa a las 3 de la tarde, no, evidentemente es un factor y un proceso por el que pasa, ¿no? Pero chicos, lo que quiero hacer muy claro es que ahora no se trata de un problema donde esa persona sienta que es ansiosa y que tiene un problema, sino que hay un estresor real, hay una actividad real, que es esta parte de cuarentena, esta parte de COVID, esta parte de que está pasando a mi alrededor, y este es un estresor psicológico que además está reforzado por organismos estatales, ¿no? Por ejemplo, aquí donde vivo pasa mucho un carrito diciendo quédate en casa, estamos en fase 3, bla 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 bla. Entonces todo el día anda circulando este carrito y de alguna u otra forma pues escucharlo tanto tiempo sí te provoca parte de pánico, ¿no? De es que si salgo, o por ejemplo ya últimamente a mí personalmente me está dando esta parte de voy aquí, tengo una tienda al lado, al ladito de la casa donde vivo. Entonces, inclusive estando al lado, sí tengo esta sensación de es que si no salgo con el cubrebocas, sí sé que está al lado, pero no sé quién estuvo ahí, ni si la persona que me está atendiendo está infectada y demás. Entonces sí aparece este tipo de ansiedad desarrollado de los factores externos. No es que nosotros nos martiricemos, ¿no? Quiero pensar que no estamos martirizándonos y buscando noticias de lo que pasa y estarnos traumando de esta forma, ¿no? De la parte de yo puedo verificar que sí, que es preocupante y que sí hay algunos pronósticos de cómo se va a resolver. No está del todo claro cuál es el impacto, eso yo lo puedo verificar con otros, eso me ayuda a saber que yo no estoy sintiendo ansiedad, ¿no? Sino que, como les decía, hay un punto de fuga que nos provoca ansiedad. Entonces si empezamos
empezamos a sentir que nuestro corazón empieza a palpitar mucho, temblores, o que de pronto mis ojos ya empiezan a hacer como si fueran foquitos de Navidad, hay que tratar de hacer ejercicios de respiración, es la recomendación, respiraciones con la intención de ir de alguna forma moldeando el sentimiento que estoy teniendo para evitar entrar en una crisis inclusive nerviosa, ¿no? O de pánico. Y bueno, estas son las emociones, chicos, que se van generando a lo largo de esta cuarentena, las que se han ido generando. Sé que algunos de ustedes ya se identificaron con más de una, entonces si ya la identificaste, hay que tratar de hacer lo siguiente, chicos. Bueno, antes de entrar a las recomendaciones y demás, me gustaría ver la parte, esta pirámide, ¿no? Que puse aquí, que tenemos como síntomas temporales esta parte de pesadillas, de ansiedad, de estrés, ¿no? Posiblemente todos nosotros pasamos por esta parte de síntomas temporales en donde empezamos a soñar, no sé, que a lo mejor yo salía positiva a COVID, ¿no? Que no sé, que salía a la calle y de pronto, no sé, pesadillas enfocadas a la parte donde, a nuestro estatus en donde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con mi familia y demás? Estos son síntomas temporales. Y los síntomas moderados son ya problemas de sueño, son 3 de la mañana, no me puedo dormir, estoy piense y piense cómo está mi familia, cómo voy a estar mañana, cuándo vamos a salir, se va a adelantar más la cuarentena, ¿qué va a pasar después? Entonces esto nos va a ir provocando poco a poco problemas de sueño, por lo cual va a ser que tengamos irritabilidad a lo largo del día posterior, ¿no? Si no tenemos un buen hábito de sueño, evidentemente al día siguiente me van a estar diciendo, oye, ¿qué tal dormiste? Y es una reacción psicológica que vamos a tener de, ay, ¿para qué me preguntas? Si ya sabes que no puedes dormir bien, te pasas, estás viendo y no ves. Entonces esta parte va a ir generando conflictos, no solamente de manera intrapersonal, sino también interpersonal, ¿no? Y el último punto, que es el trastorno grave, el punto más peligroso en donde nos podemos acercar estando en esta cuarentena. ¿Qué es un trastorno, chicos? Bueno, vamos a entenderlo como una enfermedad de una alteración tipo emocional, cognitiva o de comportamiento en el que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la conciencia, la conducta, y evidentemente va a tener repercusiones negativas en cuanto a cómo me voy a interrelacionar, en cómo voy a estar, en que voy a tener muchas dificultades para tener un autoconcepto, una autoestima y todos los autos que vimos la semana pasada. Entonces, si ya me canalicé en alguno de estos 3 puntos, ya sea síntomas temporales, síntomas moderados, en estos 2 lo que podemos hacer mucho es estar conscientes de que podemos platicar con alguien, sacarlo, o inclusive anotarlo en una libreta. El punto es que sé que soy muy insistente en este aspecto, chicos, pero es porque así es como que la forma más viable, más efectiva de poder ir canalizando lo que yo siento, ir sacando lo que yo siento. Y si yo no lo platico, si yo no lo expreso, inclusive si yo no lo escribo, evidentemente estas sensaciones van a quedar conmigo y pues evidentemente la respuesta va a ser un poco negativa. Entonces, si ya me identifiqué en alguno de estos aspectos, solamente del temporal y moderado se puedo platicar. Ya en un trastorno grave hay que buscar sí la atención, porque ya tener un ataque de ansiedad, un ataque de estrés, depresión y demás es algo importante que se tiene que canalizar con el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque es como que si dejamos que se llene, es muy difícil que llegando ya a un tercer grado de alguna de estas aspectos que les dije, es un proceso en cuanto doloroso emocionalmente, pero también lleva su tiempo y su proceso salir de alguno de estos factores, chicos. Y bueno, chicos, ¿cómo poder hacer frente o cómo evitar llenarme de tanta cosa negativa, de poder canalizar mis emociones? Pues punto número 1, es muy importante mantener horas de sueño. Sabemos que entre los adolescentes está entre dormir de 7 a 8 horas es más que suficiente, pero hay que respetar este límite. También una parte importante que debemos tener muy en cuenta es que las horas más óptimas de descanso de sueño son entre las 10
y entre las 10 y 11 de la noche. Si nosotros logramos crear un hábito de dormirnos 10:30, cuarto para las 11, estamos en un buen proceso para adquirir un descanso bueno, un descanso reparador, ya que si nos vamos durmiendo 3, 4 de la mañana, somos tendientes a desarrollar parálisis de sueño, que es muy conocido cotidianamente como se me surgió el muerto, ¿no? Pero sin embargo, en términos ya real, es una parálisis de sueño. Entonces las personitas que no tienen un buen hábito de sueño desarrollan este tipo de cosas, a su vez desarrollan la parte de irritabilidad, la parte de estar un poquito a la defensiva y demás. Entonces sí hay que tener muy en cuenta y tomar muy importante esta parte de tener mis horas de sueño en las horas establecidas de 7 a 8, ¿ok? Y también cuidado con las fake news. ¿A qué me refiero? Las noticias falsas. Chicos, no es novedad que a lo largo de cada pandemia o de cada situación en donde sea a nivel global, se presten este tipo de fake news, en donde siempre está el típico, no, es que mi vecina me dijo que tiene su marido en la marina, que no, que la policía va a salir en la noche y va a dejar basura en la calle contaminada, o que va a pasar un helicóptero en la noche vaciando líquido, no sé qué. Chicos, esta parte hay que tener muy en cuenta que la mayoría de lo que dicen es meramente falso, no es real, no hay que crear esta crisis colectiva, porque de alguna u otra forma en nosotros estarlo reenviando y reenviando, pues incluso cuando hubo la influencia en el año, me parece 2009, también se prestó a este tipo de cosas, ¿no? De que el gobierno tenía algo que estaba escondiendo y demás, pero sin embargo cada día crece la suma, lamentablemente, de fallecidos por esta situación. Entonces hay que ser muy conscientes, muy cuidadosos y acatar las medidas posibles. También en Facebook hay muchas noticias falsas, así que aguas con ese aspecto. Las únicas fuentes confiables en donde podemos tener la noticia verídica es ya sea por parte de la Secretaría de Salud, por el mismo presidente, pero en cuentas oficiales, ¿ok? Entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto para no caer en noticias falsas. También el trata de mantener una rutina va desde, ya sé que estás en casa, ya sé que a lo mejor quieres estar cómodo, sin embargo, si empezamos a asociar mucho a nuestro cerebro, que son las 4 de la tarde, yo sigo en pijama, bueno, mi cerebro de por sí no se va a querer activar, porque es una consecuencia psicológica en donde, bueno, todavía tengo pijama, todavía es como que hora de sueñito, tengo sueño, tengo flojera, no quiero hacer nada. Entonces hay que evitar hacer este tipo de cosas y mejor organizar mi rutina lo más parecida a lo que era antes de la cuarentena. Si yo me paraba a las 7 de la mañana, bueno, ok, tengo chance de dormir un poquito más, me paro a las 8, me baño, desayuno, empiezo la organización de mi día, y evidentemente todo esto de tratar de mantener una rutina te debo de incluir el ejercicio. ¿Por qué es importante? Porque de alguna u otra forma esto nos ayuda a expulsar toda la cosa negativa que hay en mi cerebrito, el poder liberar la tensión, el estrés, la irritabilidad del día y demás cosas con las que voy cargando a lo largo de mi día o de mi semana. Entonces sí es importante hacer un tiempo de ejercicio y a su vez una alimentación adecuada y una hidratación, en donde tenga en cuenta alimentos que en verdad me vayan a aportar buenos nutrientes. No voy a caer en esta parte de chatarra y demás, porque en vez de que me ayuden a tener una buena salud, pues evidentemente me van a causar daños en salud. Entonces la hidratación también es importante para estar despiertos, para pensar de mejor forma, para canalizar algunas emociones y demás, ¿no? Entonces, chicos, estos puntos que les estoy dando son muy importantes para tener cuidado en cuestión de cómo ir sobrellevando esta cuarentena, ¿no? Y lo que nos falta por llevarla. Bueno, chicos, la pregunta del millón: ¿cuál es la finalidad de aplicar mis habilidades sociales para enfrentar esta pandemia? ¿Cuál creen ustedes que sea el factor principal? Quiero que sean muy descriptivos en este aspecto. ¿Qué creen cuál es la función de las habilidades sociales dentro de esta pandemia para que yo pueda hacer frente?
Quiero que sean muy descriptivos, que visualicen de nuevo las habilidades sociales que vimos a lo largo de los módulos y ver de qué forma las puedo aplicar, ¿ok, chicos? Igual quiero que me pongan la leyenda, su nombre completo, más su grupo, más la fecha en cuando están visualizando el video de esta sesión, ¿ok, chicos? Sin más por el momento, me quedo atenta a sus dudas y comentarios, ¿ok, chicos? Excelente miércoles, bye bye.